La educación dominicana ha cobrado una importancia mayúscula en el inicio del nuevo gobierno del Partido Revolucionario Moderno, porque Luis Abinader y el ministro de Educación, Roberto Fulcar, han colocado el tema del inicio del año escolar como un elemento central de la administración y están tratando de involucrar a las familias, han coordinado con los educadores, con la Asociación Dominicana de Profesores y han dicho que estos procesos educativos en medio de la pandemia implican, obviamente, que la comunidad, que las organizaciones de la sociedad civil, que los grupos se involucren y asuman responsabilidad. Hemos invitado a Marino Tejada, que es técnico en educación, pero al mismo tiempo representa a Ciudad Alternativa y como parte de Ciudad Alternativa se encuentra en una coordinación mayor que se llama Foro Ciudadano, que es un grupo de organizaciones que tiene posturas sobre estos temas de carácter educativo y que involucran a la comunidad. Marino, muchas gracias por aceptar esta conversación y ayudarnos a entender este proceso. ¿Cómo se van a involucrar las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil en el inicio del nuevo año escolar? Como ya sabemos, que fue definido muy claramente, comienza ahora en septiembre por la formación de maestros en materia de tecnología, involucramiento también de los propios estudiantes a partir del 2 de noviembre. Adelante, ¿cómo será esto, Marino? Buenos días, Fausto. Gracias por la oportunidad de compartir nuestras apreciaciones respecto a lo que va a pasar, lo que está pasando bueno, en este momento con la convocatoria del Ministerio de Educación al inicio del año escolar. Antes que todo, digamos, de indicar respecto a cómo se involucraría la sociedad civil, las organizaciones en la convocatoria, en la determinación actual del Ministerio de Educación, quisiera decir que a partir antes de ayer, el 24 de agosto, el Ministerio, el Consejo Nacional de Educación emitió dos resoluciones, la resolución 08-2020 y la resolución 09-2020. En esas resoluciones se establece, por un lado, el nuevo calendario del año escolar, corrigiendo resoluciones anteriores, y por otro lado, de algún modo regula lo que sería la perspectiva del Ministerio de Educación respecto a pruebas nacionales, que como sabemos, resulta vital un arreglo, un ajuste a primero lo que había sido la determinación del calendario escolar por resoluciones anteriores, qué iba a pasar con esos jóvenes y esas jóvenes que habían concluido el bachillerato y no habían concluido las pruebas nacionales, no metían las pruebas nacionales. En la resolución el Consejo Nacional de Educación decide, de algún modo, dar una respuesta a eso que nos parece también muy pertinente. Desde el punto de vista de la integración de las organizaciones, de la sociedad civil, digamos, de la sociedad en su conjunto, ya anteriormente el ministro de Educación, previo al lanzamiento, él había hecho una consulta con Foro Ciudadano, para lo cual se le hizo una propuesta bastante amplia de 19 puntos, de los cuales efectivamente una parte importante de los mismos, por ejemplo, Foro Ciudadano le había planteado al ministro la pertinencia de no iniciar, conforme se había indicado originalmente, de iniciar ahora el 24 de agosto, considerando las condiciones, digamos, sanitarias del país y el riesgo que conllevaba para la población el que se convocara. En cambio, le propuso justamente parte de lo que ha estado planteando, una etapa, una fase de preparación al equipo docente, el uso de las tecnologías para programas de educación a distancia, y efectivamente parece que el ministro puso oído en esta propuesta, que no solamente del Foro Ciudadano, también lo había planteado el sector privado a partir de Educa y otras entidades, y entonces desde ahí yo creo que comienza una fase de participación de las organizaciones del movimiento en lo que tiene que ver con la determinación del ministro para el inicio del año escolar. Sin embargo, hay que decir, Fausto, que
Hasta ahora solamente tenemos la resolución del Consejo Nacional de Educación. Obviamente hace falta, hay muchos vacíos todavía que están pendientes de ver qué vamos a hacer de aquí hasta el 18 de septiembre, tiempo en que efectivamente debe comenzar el año escolar, y que a partir del 2 de noviembre, según la resolución, es que comenzaría en pleno, digamos, el servicio de educación, porque del 18 al 2 de esos 40 y tantos días aproximadamente se van a dedicar, según la resolución, a la preparación de las condiciones del inicio del año escolar. Ya, pero aquí, Marino, hay un aspecto sumamente importante. El presidente de la República ayer, y yo estuve en la conversación con él, dijo que lo que se está buscando es los contenidos que van a ser introducidos en la memoria de las computadoras que se van a entregar a los estudiantes. Y no tenemos experiencia en ese sentido, porque no hemos producido contenido para poder cumplir con los programas en cada uno de los cursos y que puedan extraerse y tomarse para la formación de los estudiantes. ¿Cómo vamos a trabajar esos contenidos? Sí, es. Mira, nosotros tenemos, hay que decir que la República Dominicana hace ya desde el 2011, viene planteándose el tema de la flexibilización, sobre todo en educación de adultos, de personas jóvenes y adultos. De hecho, ahora el 29 de agosto, es decir, pasado mañana, cumple un año una organización de educación a distancia, pero para su sistema de educación de personas jóvenes y adultas. Ahí hay ya definido un antecedente importante de cómo pueden hacerse las cosas. De hecho, hay elementos de los considerandos de esa ordenanza que pueden ayudar al ministro a tomar buenas decisiones respecto de esto. Sin embargo, hay que decir que es una tarea, desafía al ministerio el cómo va a generar eso. Yo creo que en definitiva la preparación de las docentes, tanto para el uso de la radio y la televisión, como para el uso de los otros medios disponibles, hay muchos desafíos. Un primer desafío tiene que ver cómo se va a utilizar el material contra, digamos, los docentes que de alguna manera no participarían directamente, porque yo creo que la modalidad de entrega del servicio educativo no va a ocupar a todo el mundo de igual manera. Es decir, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué va a pasar con el sector privado? ¿Cómo va a hacerse el sector privado? Que es una pregunta en estos días que surgía, de cómo se va a manejar el sector privado en medio de esta situación, porque sucede que el cuerpo docente y administrativo no va a jugar el mismo rol que cuando hay una entrega de educación presencial. Entonces, son muchos los desafíos, incluyendo este que pregunta, relacionado con el tema de cómo organizar los contenidos. Yo creo que estamos frente a una ruptura de un paradigma de entrega del servicio educativo que desafía la imaginación de los actores y, por supuesto, hay temas en este momento que el ministerio debe estar analizando para ver cómo es que va a dar ese paso, porque hasta ahora simplemente lo que existe es la normativa, que es la resolución del Consejo Nacional de Educación, a la que hacía alusión precedentemente. Bien, vamos a hacer una primera pausa, Marilu, y cuando retornemos hablamos de otros aspectos relacionados con esta ruptura, como tú le llamas, del paradigma educativo. En un momento retornamos. Marino Tejeda, de Foro Educativo y de Foro Ciudadano y Ciudad Alternativa, técnico en educación. Nos gustaría entender este año escolar que se va a iniciar ahora en septiembre, ¿verdad? Se inicia en septiembre con la formación de los maestros. ¿Es un año escolar en el que podemos hablar de un programa de educación que deberá cumplirse o es un año escolar que será una especie de tanteo del nuevo modelo que estamos aplicando y del que no tenemos conocimiento? Sí, bueno, la verdad es que nosotros ya vivimos una experiencia muy parecida a esta, aunque distante. Yo no sé si recuerda que con el ciclón David hubo justamente 31 de agosto, se van a cumplir ahora 41 años,
En ese periodo yo recuerdo que nosotros comenzamos, fue como en enero, casi el siguiente año, es decir, 1980. Nosotros tenemos una situación muy semejante ahora. Yo pienso que lo que el sistema educativo está haciendo, el paso que está dando ahora, es un poco organizando la casa de manera que nos permita una continuidad del proceso. Fíjate que la resolución que elimina pruebas nacionales está diciendo, está flexibilizando el sistema de medición del rendimiento y de la calidad educativa. Y eso da una muestra, es una avanzada de que efectivamente estamos flexibilizando para este año porque estamos en una coyuntura, es una contingencia a la que el ministerio está respondiendo. Por lo tanto, me parece que digamos, el enfoque en este momento, todas las decisiones que se están tomando ahora tienen un grado de provisionalidad. Es decir, de hecho, la modificación que se hace a la ordenanza 116 que regula el tema del sistema de evaluación a través de las pruebas nacionales es una modificación que se hace momentáneamente, provisionalmente, en lo que pasamos por la pandemia. Por lo tanto, yo creo que este momento lo que se está haciendo es evitar una pérdida, una desconexión de parte de la población estudiantil respecto del proceso precedente, el proceso que llevaba a cabo, ¿no? Porque nosotros detuvimos digamos, el proceso en marzo. Han pasado ya todos estos meses y hay la necesidad de retomar digamos, el hábito de estudio de nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes, y por lo tanto la decisión, digamos, más que garantizar el derecho a la educación propiamente dicho, es una preservación de esos hábitos de estudio para no desconectarlos. Yo creo que hay un interés de parte del ministerio también de preservar lo que ha sido la normativa de inicio del año escolar y eso, pero no se ha casado con eso, por suerte. Pero hay una gran diferencia, Marino. Sí. Marino, hay una gran diferencia entre el caso de 1980 y ahora 2020. No solamente son los años que han transcurrido entre ambos momentos, sino también la tecnología. Ahora tenemos la presencialidad, ahora tenemos la virtualidad, tenemos una comunicación que no teníamos en los años 80 del siglo pasado. Entonces, este es un caso nuevo y aquí el problema no es solo la conectividad de los estudiantes, sino también la conectividad de los maestros y la capacidad de los maestros para relacionarse con nuevas tecnologías, con computadores. Nosotros estamos haciendo este programa de televisión y tu imagen está ahí, tu voz está ahí, tus gestos, tus palabras, todo está disponible como si tú estuvieras presencial en el estudio de televisión nuestro, ¿no? Sí, entonces, yo creo que la educación tiene un recurso fundamental en este momento. Yo me refiero a ese desafío. Tenemos la capacidad, los maestros y maestras del país tienen la capacidad de vincularse por vía de una pantalla, de un computador, con los estudiantes y ser exitoso en la transmisión de conocimiento. Sí, bueno, recuérdate que nosotros, por suerte, la similitud que yo hacía con el año 79-80 era en relación a la contingencia, ¿no? Obviamente que nosotros tenemos unas condiciones hoy abismalmente diferentes. El punto está en que independientemente de la conectividad, independientemente de la voluntad, ya nosotros con República Digital, hay un decreto, el 258-16, que ordena, fíjate que hemos pasado ya 4 años desde aquel entonces, y hay avances importantes de parte del Ministerio de Educación en la dotación de recursos a docentes, en la sensibilización, en la educación a los docentes respecto a la necesidad de formarse en tecnología. Muchos maestros, cantidad de maestros han estado participando en cursos virtuales también, es decir, no estamos, digamos, haciendo una cosa, digamos, nueva totalmente. Ahora, como les decía anteriormente, estamos ante un nuevo paradigma. Mire, yo tengo muchos años en educación y simplemente el que un docente se mueva y pierda esa relación con el estudiante,
y ya no esté en la pizarra, sino que se ponga en torno a los estudiantes como un facilitador, esa simple ruptura genera una pérdida o un cambio de la autoridad del docente respecto al grupo que tiene a su frente. Es decir, a nosotros en educación la cosa no es tan fácil, porque es que una ruptura de la manera en cómo tradicionalmente se han hecho las cosas implica aprendizaje, implica desaprendizajes. Entonces, esto es una situación novedosa, nueva, que por fortuna hay un cuidado que yo siento que el ministro está teniendo, y eso me parece muy pertinente y resaltable, que tiene que ver con el tema inclusivo. Hay un interés de que no se quede nadie detrás, que todo el mundo pueda ir al mismo ritmo. Sin embargo, eso es inevitable, porque es que la educación a distancia requiere mucha preparación, mucho tacto. Fíjate que nosotros tenemos ya muchos años, porque algunos sitúan la reforma del aparato escolar nuestro a partir de la implementación del 4%, pero para mí eso es un error. Nosotros llevamos una reforma desde el año 92, que de alguna manera cuando comenzamos a entender que había la necesidad de formar mejor a nuestros docentes, de aquel entonces venimos haciendo grandes inversiones, al menos en formación docente, no al nivel que lo estamos haciendo después de la implementación del 4%, pero nuestra reforma data de mucho más tiempo. Y sin embargo, nosotros acusamos rezagos importantes que no debíamos tener. Por lo tanto, pensar en una solución de un momento a otro, yo le comento, que le hacía referencia la 119, que regula el sistema de entrega a distancia de la educación de personas jóvenes y adultas para responder a las necesidades de muchos adultos que viven fuera del país, que tienen necesidades especiales, jóvenes que se casaron a destiempo, que están fuera del circuito y que necesitan formación. Eso nosotros justamente estamos en este momento ensayando cómo vamos a generar los contenidos, cómo vamos a generar las condiciones de entrega del servicio. Y eso yo le confieso que es una tarea bastante compleja que no se puede responder en el breve plazo. Bien, Marino, yo te recuerdo, y lo recuerdo porque yo estuve presente cuando inició Plan Educativo. Y cuando, bueno, también fui testigo de las hazañas de Lorenzo Guadamuz como técnico de Naciones Unidas en todo el proceso de reforma de la educación, Jacqueline Malagón, y digamos, el primer plan decenal de educación implicó también renovar contenidos, implicó un cambio de actitud hacia el magisterio y un cambio de la sociedad hacia todo el sistema educativo, que es cuando comenzó a entenderse que sin un sistema de educación no había una posibilidad de desarrollo, un sistema de educación actualizado, ¿no? Entonces, todo eso lo hemos vivido y han pasado ya 30 años de esos procesos. Así es. Y seguimos empujando y trabajando por una educación inclusiva, por una educación más liberal, por una educación donde no hayan todas las limitaciones que hay, que se incluya una educación integral en sexualidad en las escuelas y que las iglesias no sean las que estén dirigiendo y decidiendo cuáles son los contenidos que se imparten en la educación dominicana. Yo creo que esos son elementos fundamentales. Vamos a hacer una pausa. En un momento retornamos porque quiero hacerte una pregunta muy importante que no le hemos hablado hasta ahora en ninguna de las conversaciones que hemos tenido sobre este tema. En un momento retornamos. Marino Tejeda, técnico en educación, miembro de Ciudad Alternativa y de Foro Ciudadano. Hay un tema que no se ha planteado hasta ahora. Y si tratando de hacer este esfuerzo para no perder el año escolar como algunos países que ya lo anularon completamente, si fracasamos en ese proceso, ¿qué tú piensas que podría ocurrir con un fracaso de este año escolar? Bueno, Fausto, la verdad es que el concepto del tiempo en nuestra civilización es un concepto que condiciona demasiado nuestras vidas. Yo pienso que en realidad nosotros tenemos muchas décadas de atraso en el sistema educativo. Por lo tanto, perder unos meses más, unos meses menos. Fíjate, yo vengo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hay mucha gente que tiene el prejuicio de que no debe ir a estudiar a la Universidad Autónoma porque se pierde mucho tiempo. Y
Por lo tanto, ese concepto que nosotros tenemos de la temporalidad gravita mucho en nuestras decisiones. Yo creo que lo importante en este momento para la sociedad dominicana es la preservación primero de la vida, ¿no? Después, en lo que tiene que ver con el año escolar, vendrá su ajuste. Ahora, ¿qué es lo relevante para mí? Que no nos hemos quedado de brazos cruzados frente a la contingencia. La sociedad civil, los empresarios, el gobierno, lástima que nos encontrara en medio de esta transición también de toma, digamos, de cambio de gobierno que ha agravado más la situación, porque las nuevas autoridades han tenido que aprender, ver qué había, para entonces tomar las decisiones. Todo eso ha gravitado en contra, digamos, nuestro. Pero yo creo que hay que dar una nota de esperanza en esto. Lo importante es que todos los actores estamos, digamos, volcados en un mismo propósito de garantizar, número uno, el regreso, ¿verdad?, al proceso de educación, que se ha aquilatado el valor de la educación y por lo tanto no vamos a descuidar en ningún momento la posibilidad de retomar y ganar tiempo. Y yo creo que es una de las luces que tiene la coyuntura, la contingencia, porque no todo es totalmente malo ni totalmente bueno, ¿no? Una de las cosas positivas que tiene es que ha forzado a la sociedad dominicana a hacer un uso más intensivo y compulsivo de las comunicaciones, de la tecnología de las comunicaciones para reforzar el sistema educativo. Yo creo que esa es una oportunidad que hay que verla de esa manera, nos va a tensar la cuerda de nuestra imaginación y seguramente al final de la jornada saldremos gananciosos del proceso que hemos tenido. Eso significa que tú te niegas a pensar en la posibilidad de que fracase el intento de salvar el año escolar. Sin lugar a dudas, yo estoy convencido de que nosotros vamos a salir airosos del proceso, que vamos a, cuando yo no estoy tan convencido de que se vaya a preparar todo como el ministerio ha pensado de aquí al 2 de noviembre. Sin embargo, ese intento de preparar a los docentes, de generar una mayor cobertura de conectividad de parte de la población, tanto de profesores como de estudiantes, de la familia, ese empeño que hay por incorporar a la familia nos va a resultar a nosotros gananciosos y el tiempo que ahora se ve que está siendo perdido, porque fíjate que simplemente, históricamente lo que nosotros hemos hecho, después de la reforma, anteriormente nosotros comenzamos, yo recuerdo nuestras edades, ¿verdad? Siempre comenzaba el 7 de septiembre, los años escolares, 7, 8, 9 de septiembre. Como parte de la reforma después bajamos y ganamos tiempo, comenzamos en agosto casi siempre. Ahora vamos a perder unos cuantos meses, pero es haciendo el reajuste. O sea, por lo tanto, si se dan las condiciones, las expectativas que hay de la creación de la vacuna, de alguna manera que nos libere del miedo que tenemos de la expansión del coronavirus, y paralelamente en lo que llega a la vacuna, vamos preparando las condiciones para la educación a distancia, seguramente nosotros ya a la altura de enero o febrero hemos retornado a una normalidad y hemos ganado ese tiempo que estamos invirtiendo ahora. Ya, bien, me parece muy optimista. Yo creo que tú estás echando a un lado los conflictos de intereses, está tomando en cuenta que la Asociación Dominicana de Profesores va a estar todo el tiempo tranquila y apoyando al gobierno, sin pensar en los conflictos que se generan por múltiples razones y que han paralizado durante tanto tiempo la educación dominicana, que los movimientos y grupos religiosos no van a estar buscando cada uno sacar provecho de estas circunstancias. Me parece que hay muchos factores que pueden jugar en contra del año escolar, digamos, salvado. María. Sí, bueno, en realidad hay que saber que nosotros tenemos una sociedad compleja, Fausto. Es decir, una sociedad que hay muchos intereses de por medio y sobre todo en el ámbito educativo. Y ojalá fueran intereses asociados digamos, a enfoques. Por ejemplo, eso que decía anteriormente de una educación sexual, una educación, digamos, como lo planteó Hostos en toda su extensión, toda su plenitud. Más allá de eso, hay intereses económicos, hay muchos intereses corporativos, ciertamente. No obstante eso, mi optimismo yo lo fundamento en el hecho de que esta es una sociedad que ha ido madurando y que en ese proceso de maduración también estamos siendo conscientes de la necesidad de ir procesando nuestros conflictos. En ese sentido, yo creo que también ahí hay un reto muy importante
para que las nuevas autoridades que se instalen en el Ministerio de Educación ejerzan un liderazgo capaz de solventar, digamos, esta situación. Recuerda la ordenanza sobre la equidad de género, cómo la atacaron brutalmente cuando el ministro anterior de Educación dijo vamos a tomar en cuenta la equidad de género en la educación. Inmediatamente se armó pues un plan para destruir al Ministerio de Educación en la práctica, porque dijeron que eso no es posible. Y pero se pusieron en contra totalmente. Sí, sin dudas. Fíjate, yo creo que aquí hay un problema, yo insisto mucho que aquí nosotros tenemos un problema de comunicación pública muy fuerte. Nosotros tenemos el concepto que la gente tiene de la participación de República Dominicana en la medición de PISA son totalmente distorsionadas la mayoría. Porque nosotros como país no hemos sido capaces de poder explicar, el Ministerio de Educación no ha sido capaz de explicar en qué consiste. Yo sé que Leo Baleirón ha hecho un esfuerzo enorme, pero no ha sido lo suficientemente comprendido, porque incluso el presidente actual, cuando se refiere al ministro de Educación, cuando se refieren a prueba PISA, siempre van al detalle de que somos el último país, que tenemos educación. Tenemos dos pruebas, tenemos 2 veces, 2 participaciones en la prueba PISA, y hemos salido en último lugar. Se entendía que esta última iba a haber un cambio, Marino. Sí, lo que pasa es que esa conclusión es una conclusión errada, porque cuando nosotros nos comparamos, por ejemplo, o sea, lo que pasa es que, insisto yo, en que no hemos sido lo suficientemente eficientes comunicando las complejidades que tiene PISA. Voy a poner un ejemplo. Pero tiene complejidades, pero los países salen en un ranking, y algunos salen en primer lugar y otros salen en último. Y nosotros hemos salido en último. Fausto, para que sepa la complejidad del asunto, los Estados Unidos, por ejemplo, tiene desde el 2000, cuando comenzaron a hacerse las pruebas, y no ha variado absolutamente nada, porque es que la complejidad de la prueba no le permite a un país, de un momento a otro, variar sus indicadores. ¿Y por qué pero bueno, salen en primer lugar? Sí, lo que quiero decir con esto es que, del mismo modo que yo siento, ¿no?, una apreciación muy personal, de que hemos fracasado en comunicar la complejidad de PISA, y por lo tanto la sociedad tiene una comprensión inadecuada respecto a eso mismo. Eso pasó también con la orden departamental que ordenaba la educación, digamos, un trabajo de género desde la educación. ¿Por qué? Digo yo que no fue bien entendido, porque tampoco fue bien explicado. Entonces, a nadie no es un problema de explicación, Marino, ¿eh? Sí. No es un problema de explicación. No es un problema de concepto. Es un problema de contenido. Sí, eso lo hemos vivido, Marino, ¿eh? Sí, no, lo que pasa es que... Y enquistado en el Ministerio de Educación está la Conferencia del Episcopado Dominicano, el CODUE y todas las agrupaciones evangélicas que tienen oportunidad de meter la cuchara. Sí, pero lo que quiero decir de explicación, Fausto, es lo siguiente. Lo que el Ministerio de Educación decidió en esa orden departamental es simplemente a la unidad de género que comenzara el proceso consultivo. No era una decisión. Sin embargo, la sociedad asumió que era una ordenanza que ya estaba de algún modo. Ese documento se conoció. Se nos acabó el tiempo, Marino. Sí. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Te agradezco muchísimo que haya aceptado participar y tener esta conversación. Cómo no, a ustedes también por la invitación. Es muy importante que discutamos estos temas de contenido también. Vamos a volver sobre eso, Marino. Marino Tejeda, técnico en educación de Ciudad Alternativa y Foro Ciudadano, nos ha apoyado este día con esta conversación. Muchas gracias, amigos televidentes, y gracias a los que nos siguen también a través de las redes sociales. Marino, hasta luego.